este primer vídeo de la lista de reproducción sobre derecho procesal vamos a ver los siguientes conceptos. Primero una pequeña introducción, después vamos a ver cuáles son los caracteres del derecho procesal, que es un derecho científico, autónomo, público y legal. Luego un poco el contenido del derecho procesal, después la articulación del derecho procesal como el derecho a la justicia en su dimensión constitucional o estática y en la dimensión procesal o dinámica. Y finalmente un pequeño resumen de qué es el concepto de derecho procesal. Entonces, como introducción hay que decir que el derecho procesal es el encargado de garantizar que la norma material se cumple efectivamente, de forma coercitiva, si hiciese falta. El proceso no puede agotarse en la sentencia en la que se declara el derecho, requiere que por fuerza se imponga a las partes la resolución. Hay necesidad de una fase de ejecución forzosa que permite al Estado, a través de la jurisdicción, exigir la observación del deber de cumplir las resoluciones judiciales, y tampoco satisfaría lo que la sociedad demanda de un proceso, y la intervención de los tribunales de justicia, la ausencia de medidas cautelares suficientes y adecuadas para garantizar su eficacia en el futuro. Entonces, vamos a ver cuáles son los caracteres del derecho procesal. Entonces, puede ser un derecho científico, vamos a ver la evolución, desde práctica forense, procedimentalismo y procesalismo. También es un derecho autónomo, es un derecho público y también es un derecho legal. Entonces, como derecho científico, tenemos que decir que el derecho científico se afirma hoy día con naturalidad que el derecho procesal es una rama de la ciencia jurídica. Es decir, que tiene carácter científico. Pero esto no siempre ha sido así y lo que conocemos hoy como derecho procesal ha ido evolucionando, desde una consideración inicial de mera práctica hasta alcanzar la categoría de rama del saber jurídico mediante la elaboración de conceptos propios y de contenido exclusivo, acción, jurisdicción y proceso. Tiene unas etapas evolutivas. La primera es la práctica forense, que va desde los siglos XVI a XVIII, y en las universidades no se enseñaba el derecho vigente, sino que los estudios se centraban en el derecho romano. El aprendizaje del derecho procesal o la denominada práctica se realizaba mediante la pasantía en los despachos de abogados, siendo controlado su conocimiento para ejercer como abogados a través de un examen que se realizaba en las audiencias, chancillerías o el Consejo de Castilla. Fruto de esta época aparecen las prácticas forenses, que son publicaciones en castellano que pretenden mostrar un método de proceder basado en la experiencia vivida en la curia, escritas por juristas prácticos y dirigidas al ámbito forense. La enseñanza entrará en las universidades con las órdenes y con el plan de estudios. Órdenes como la del Marqués de Caballero en 1802 y con plan de estudios como el de 1807 o otros como el Plan General de Estudios del Reino Unido del 14 de octubre de 1824. La segunda etapa de este procedimiento, de esta evolución, es el procedimentalismo, que va desde principios del siglo XIX con los sucesivos planes de estudio y se incorporará en las facultades de leyes, además de la práctica forense. ¿Y qué es lo que se incorpora? La asignatura de teoría de los procedimientos. Esta se centrará en el estudio exegético de la ley. Es un invento francés y lo cierto es que concuerda perfectamente con la base ideológica de Rousseau de la concepción de la ley como expresión de la voluntad general. La tercera etapa es el procedimentalismo científico y a mediados del siglo XIX en Alemania es cuando surge y se dedicará a la elaboración de la teoría del proceso con plena separación del derecho material. Los juristas alemanes tenían la posibilidad de plantearse con profundidad los problemas que el proceso suscita, poniendo así las bases científicas para la elaboración de su propio texto normativo. Y había bastante ambiente intelectual como con Müller, Watch o Klein. Chovenda tiene influencia que se dejará sentir en nuestro país, en España, y el derecho procesal español encuentra influencia italiana también y alemana. Por ejemplo, con Beceña, Pietro Castro, Alcalá Zamora, Guasp. Como derecho autónomo o derecho material, derecho procesal, tenemos que decir que la existencia del derecho procesal como rama autónoma exige la separación del derecho procesal respecto del derecho material.
Esta separación ocurre en Alemania y autores alemanes abandonan el proceso casuístico sustituyéndolo por el sistemático. Y hay dos hitos fundamentales. Una es la primera, que es la polémica doctrinal que se da entre Whitstay y Müller sobre el concepto de la actio romana. Sirvió para que para decir que una cosa es el derecho de reclamar judicialmente algo y otra el derecho que se reclama. Entonces, el derecho de reclamar algo judicialmente tiene naturaleza pública, que se hace efectivo frente al Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, y sería el derecho de acción, frente al derecho que se reclama, que este tiene una naturaleza privada, y aquí el derecho material discutido frente al demandado, que es contra quien se litiga, y este sería el derecho subjetivo material. Y el segundo hito importante fue Bülow en su obra La teoría de las excepciones procesales y de los presupuestos procesales, que ahí destaca un derecho material discutido y el propio proceso. Entonces, el derecho material discutido dice que es bilateral, está el demandante más el demandado, es de derecho privado, con contenidos regulados cada uno en su rama, y es un derecho material sustantivo. Y el propio proceso tiene carácter triangular, es decir, hay demandante, demandado más órgano jurisdiccional, es derecho público, con contenidos regulados en su rama, y el derecho procesal determina la admisibilidad de lo que se pide en un juicio y regula la sentencia. Es un derecho formal o adjetivo. Como derecho público, tenemos que decir que el fin inminente de la rama de este derecho es la tutela del derecho material. Esta tutela se efectúa por medio de una actividad desarrollada por órganos estatales y es por tanto una actividad pública del Estado. El derecho procesal es derecho público en cuanto regula una actividad concreta del Estado o la justicia. Es un derecho legal también, que tenemos que decir ya como último momento, es que el derecho procesal es un derecho legal y en cuanto que solamente existe en la medida en que esté establecido por una ley. El contenido del derecho procesal está integrado por un conjunto de normas relativas a varios aspectos. El primero de ellos es una estructura y funciones de los órganos jurisdiccionales, que son las que establecen una organización concreta de la función jurisdiccional del Estado, regulan los ámbitos del válido ejercicio de esa función para cada uno de los órganos jurisdiccionales y también los criterios de preferencias para atribuir a los distintos órganos los casos que se presenten. Otro conjunto de normas relativas a esto son los presupuestos y efectos de la tutela jurisdiccional, que serían aquellas que establecen los presupuestos del derecho al proceso o se refieren directa y exclusivamente a las diversas actuaciones y resoluciones jurisdiccionales con que se dispensa la tutela, además de los efectos de dicha tutela. Y por último, como conjunto de normas destaca la forma y contenido de la actividad tendente a dispensar la tutela jurisdiccional, que serían las normas de procedimiento y referentes a los requisitos de los actos procesales. Ahora se va a tratar el tema de la articulación del derecho procesal como derecho de la justicia y lo vamos a ver en dos dimensiones: la dimensión constitucional o estática del derecho procesal y desde la dimensión procesal o dinámica. Desde la constitucional o estática tenemos que decir que el derecho procesal, antes de todo, es una rama de la ciencia jurídica con unos conceptos básicos, jurisdicción, acción y proceso, y se van a abordar desde esta doble perspectiva. La que venimos diciendo, la primera, la dimensión constitucional o estática, que se regula en los artículos 117 y siguientes del título sexto de la Constitución bajo la rúbrica del Poder Judicial. El momento estático constitucional del derecho procesal es la misma esencia del Estado de Derecho. Todos los preceptos constitucionales relativos a la justicia van dirigidos a asegurar el respeto de los derechos y libertades fundamentales consagrados. Se habla así de potestad jurisdiccional en un primer momento, que está en el artículo 117.3 de la Constitución, y esta es atribuida a unos órganos concretos previamente establecidos y dotados de independencia frente a todos los poderes del Estado, los órganos jurisdiccionales, juzgados y tribunales, cuya misión es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. La acción también se configura como el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Está en el artículo 24.1 de la Constitución. Es el derecho de acceso a la jurisdicción. Exige la afirmación de un derecho o interés jurídicamente protegido.
Este derecho de tutela se satisface con la respuesta judicial, siempre que sea fruto de una correcta aplicación de las leyes por el juez. La tutela solicitada solo puede ser otorgada por el órgano jurisdiccional actuando con todas las garantías, de ahí que el proceso solo existe como proceso con todas las garantías, y por su trascendencia se configura como derecho fundamental al debido proceso, que se regula en el artículo 24.2 de la Constitución. ¿Y qué implica? La contradicción, la publicidad, la igualdad de armas y el derecho de defensa, porque sin ellos no hay proceso. Tiene 3 pilares que se encuentran en igualdad. 1 es la acción, que es el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Solo puede verse satisfecha si es ejercitada de conformidad con el debido proceso. El segundo pilar es la jurisdicción, que puede actuar rogadamente. Y el tercer pilar es el proceso, que es el debido proceso, la potestad jurisdiccional. Y la dimensión procesal o dinámica del derecho de la justicia no es otra cosa que la realidad social o el momento en el que la justicia se pone en marcha. Y tenemos que destacar que la función esencial del derecho procesal es la de ser garante de las demás normas del ordenamiento jurídico de una comunidad y a través de ello de la libertad, la igualdad y la justicia de esta comunidad mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. También hay que decir que tales órganos no pueden actuar nunca de oficio, sino solo rogadamente, es decir, a petición de una persona que afirme un interés jurídico ignorado o violado, realizando una declaración de voluntad por la que se solicite la actuación del órgano jurisdiccional frente a otra persona. Supone la concreción del derecho abstracto, derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que sería la pretensión, y provoca el ejercicio de la función jurisdiccional y crea en el órgano la obligación de responder según la petición formulada. Puede ser proceso declarativo, proceso de ejecución o proceso cautelar. Y finalmente decir que la pretensión ha de ser deducida según el tipo o clase de proceso específicamente previsto por el legislador para este tipo de peticiones. Ha de tramitarse conforme al enjuiciamiento previsto por el legislador ordinario para el supuesto concreto. La cosa sobre la que se litiga determina el concreto tipo de enjuiciamiento establecido dentro de cada uno de los 3 grandes tipos de procesos para el conocimiento de este asunto concreto. Como conclusión, decir que la acción aparece como derecho de acudir al órgano jurisdiccional planteándole una pretensión para que sea satisfecha procesalmente, que es el momento estático constitucional, y se concreta en el momento procesal o dinámico, que sería la pretensión por medio de la cual se actúa aquel. Decir que la jurisdicción tiene un momento estático, una potestad, y un momento dinámico, que es la función de satisfacer de manera irrevocable en el enjuiciamiento correspondiente los intereses jurídicos socialmente relevantes mediante la aplicación de la ley en el proceso, juzgando y eventualmente haciendo ejecutar lo juzgado, y finalmente el proceso, que es el conjunto de garantías constitucionalmente establecidas que se conoce como debido proceso en el plano estático y que tiene que adecuarse en el momento dinámico a las pretensiones deducidas, concretamente los diversos tipos de enjuiciamiento legislativamente establecidos. Y finalmente terminar diciendo como conclusión de todo esto lo que es el derecho procesal. Y el derecho procesal es el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de la justicia, entendida como el ámbito estatal que se atribuye con carácter exclusivo y excluyente a jueces y magistrados, que sería la jurisdicción, cuyo objetivo es la tutela de los intereses jurídicamente relevantes, que sería la acción, y que para su operatividad se ve precisada del cauce que proporciona el debido proceso, que sería el proceso.